Apolo es uno de los dioses más importantes de la mitología de la antigua Grecia. Era hijo de Zeus y Leto y tenía una hermana melliza, Artemisa, diosa casta de la caza. Pertenecía, por lo tanto, a la segunda generación de dioses griegos y era uno de los 12 que habitaban en el monte Olimpo. Apolo, como dios romano, inspiró la música, la poesía y la creatividad artística. Fue dador de leyes y curandero. Apolo trajo el orden a la humanidad y fue la fuente de todo el conocimiento médico. Apolo fue incluido en la religión romana en el siglo V a.C. Los romanos adoptaron el culto a Apolo de los griegos, aunque no tenía equivalente directo en la mitología romana. Apolo se asimiló al dios romano Febo, aunque también se le veneró con su forma griega, especialmente a partir del periodo imperial. Apolo fue el protector personal de Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. El Apolo de Pinedo es una estatua de bronce fundido mediante la técnica de la cera perdida, hallada de manera fortuita por unos submarinistas en diciembre de 1963 en aguas de la playa de Pinedo, Valencia. Forma parte de la colección del Museo de Prehistoria de Valencia. En el momento del descubrimiento le faltaba la pierna derecha, que fue recuperada tiempo después y fue reintegrada al conjunto en la restauración practicada sobre la pieza en 1994. El Apolo de Pinedo formó parte del cargamento de un barco naufragado. La estatua representa la figura de un joven desnudo identificado por Domingo Fletcher como el dios romano Apolo. En su postura sedente llama la atención el ligero vencimiento de la cabeza hacia el lado izquierdo, al tiempo que la barbilla asciende. Además, el brazo derecho se eleva sobre la cabeza describiendo la forma de un arco, y buena parte del peso de la figura recae sobre su flanco izquierdo. El peso restante descansa sobre la pierna izquierda, que aparece ligeramente recogida con la finalidad de afirmarse sobre el asiento, mientras que la pierna derecha se extiende hacia adelante con el pie girado hacia el exterior. La estatua representa la figura de un joven desnudo, el dios Apolo, cuya postura sedente denota una actitud indolente. El cuello parece no soportar el peso de la cabeza y ésta se vence ligeramente sobre el lado izquierdo a la vez que la barbilla asciende. El peinado se dispone en mechones ondulados desde la raya central que los divide hacia los temporales, ocultando parcialmente las orejas. Dos trenzas se cruzan a la altura de la nuca. Los ojos aparecieron desprovistos de sus globos oculares. Los de pasta vítrea que ahora presenta son producto de una primera intervención. Las cejas no han sido representadas. La nariz es recta y con los orificios nasales marcados, arranca de los arcos superciliares. La boca algo entreabierta. El brazo diestro se eleva sobre la cabeza, describiendo la figura de un arco. La parte inferior del antebrazo y la palma de la mano apoyan sobre el nudo que remata la trenza. El tronco se echa atrás, marcando el arqueamiento de la espalda, que encuentra su correspondencia en la depresión de la pared abdominal. Visto de frente, el tronco muestra una ligera torsión a la izquierda, justo encima del ombligo. El peso de la figura recae sobre su flanco izquierdo, como lo indica el pliegue que se forma en dicho costado. El peso restante descansa sobre la pierna izquierda, que aparece ligeramente encogida con la finalidad de afianzarse mejor sobre el asiento, mientras que la pierna derecha, restituida, se extiende hacia adelante, con el pie abierto hacia el exterior. No es conocido el tipo de soporte sobre el que descansaba la pieza, pero dado que la zona de los glúteos se muestra cortada, parece que la fórmula más probable es que fuera dotado de un asiento natural rocoso, según las tendencias helenísticas entonces vigentes, que presentaban a Apolo y al resto de las deidades en un espacio natural. La estatua es algo menor del natural, mide 1,45 m y se elaboró mediante el método de la cera perdida, con piezas aisladas posteriormente unidas mediante soldadura. Fue realizada probablemente en época imperial, en los siglos I o II después de Cristo, como reflejo de la propagación del culto apolíneo, dado que la mayoría de las obras similares conocidas son también de este mismo periodo.
En la contemplación reflexiva del Apolo de Pinedo extraemos algunos de los rasgos representativos de la obra praxiteliana, que sería copiada y redactada en época helenística y romana ad infinitum, como la postura del brazo derecho, la inestabilidad de la cabeza. Los especialistas consultados también consideran que la compleja articulación de la figura en el espacio, con el retroceso del tronco frente al avance de las piernas, la tensión de la pierna izquierda frente al relajamiento de la derecha, entre otras razones, suponen también una clara evocación de la obra de Lisipo. Todos estos detalles demuestran la influencia de los grandes creadores del siglo IV a.C., que ejercieron sobre la producción artística del helenismo y en las abundantes copias y readaptaciones de época romana. En este contexto cultural debe situarse el Apolo de Pinedo, pues se trata de una copia de época romana del original realizado por Demetrio de Mileto a finales del siglo a.C., representando a Apolo Delphinius. Por su excelente estado de conservación, restituida la pierna derecha, junto a su considerable altura, 1,45 m, y el hecho de haber sido ejecutada en bronce, la convierten en una obra singular, pues no existe constancia de otra obra de similares características en cuanto a su iconografía, tamaño y material utilizado. En la península ibérica solo admite comparación con el Apolo broncinio descubierto en Tiernes, Soria, en una excavación arqueológica a comienzos del siglo XX. Desde el punto de vista tipológico, los paralelismos al bronce de Pinedo hemos de buscarlos en contextos extrapeninsulares. Hay que destacar varios relieves escultóricos localizados en edificios teatrales. El primero de ellos procede del Teatro de Arles, construido entre los años 20 y 10 a.C., que ha sido relacionado con el mito de Apolo y Marsias. El segundo procede del Teatro de Mileto y consiste en la imagen sedente de un Apolo desnudo, al que le faltan la cabeza y el brazo derecho. Otro interesante paralelo viene proporcionado por la estatua acéfala de Apolo desnudo y sedente, labrada en mármol, que fue descubierta en el Estivadeion de Delos a comienzos del siglo XX, fechada en las postrimerías del siglo II, que sigue la misma línea trazada por los ya citados ejemplos de Arles y Mileto. La sensación de indolencia y morbidez que expresa el Apolo de Pinedo recuerda la actitud de suave abandono que manifiesta la del sátiro durmiente descubierto en la villa de los papiros en Herculano, derivado de un bronce helenístico del segundo cuarto del siglo III a.C. La comparación entre las figuras permite comprobar su notable afinidad de rasgos que van desde el formato y tamaño hasta el evidente gesto de reposo, así como la posición del brazo derecho y de las piernas, detalles que revelan una evidente semejanza formal. Se trata de una copia romana del Apolo Delfinio realizado originalmente por Demetrio de Mileto a finales del siglo II a.C. Guarda estrecha semblanza y relación con dos relieves escultóricos procedentes de los teatros de Arles y Mileto, así como un ejemplar en bulto redondo de la isla de Delos. Además, existen varias pinturas murales en Pompeya que muestran a Apolo sentado con un brazo sobre la cabeza y el otro apoyado en la cítara, en una posición muy similar a la del Apolo de Pinedo. El tamaño de la pieza permite suponer estar destinada a un espacio público de culto, religioso o civil, aunque también podría haber sido encargada para decorar una villa campestre. José Jiménez Salvador nos dice que cualquier intento de establecer la correcta afiliación iconográfica de la estatua de Pinedo choca con la dificultad de su completa ausencia de atributos. No obstante, la identificación inicial con el dios Apolo establecida por Fletcher y García y Bellido se considera la más probable, pero resulta muy problemático precisar su situación dentro del ingente repertorio de representaciones apolíneas, así como desde la ambigüedad iconográfica entre Apolo y Dionisios, patente en la serie de prototipos creados y reelaborados a partir del siglo IV a.C. La dilogía o similitud entre Apolo y Dionisios se vería acentuada en época helenístico-romana. La postura del brazo derecho quedará fijada dentro del repertorio iconográfico dedicado al dios del vino, tanto en las obras de la estatuaria mayor como en las representativas de las artes menores. Esta manera de reflejar a Dionisios con el brazo derecho sobre la cabeza siguió vigente en época romana.
Este signo debe interpretarse como el habitual estado de embriaguez en el que era representado la divinidad, y este tema se incorporó a la iconografía romana de Baco, pero no de manera exclusiva, pues otros personajes como sátiros y faunos también han deparado creaciones, algunas de gran renombre, como el sátiro durmiente de la Villa de los Papiros en Herculano, expuesto en el Museo Arqueológico de Nápoles, o el fauno Barberini. El gesto tampoco es exclusivo a faunos y otras criaturas embriagadas, pues fuera de las representaciones de Apolo del tema dionisiaco, la postura del brazo derecho sobre la cabeza siguió manifestándose en época romana como un gesto de relajación.